Este jueves 8 de diciembre es festivo, Señor. ya lo advertíamos, pero es el día elegido para avanzar con un proceso importante de ciudad que nos ha tenido en vilo informativamente hablando en los últimos días, y es la implosión o la demolición controlada del Continental Tower. Se han confirmado en las últimas horas los encargados de ese proceso y validado así por la Alcaldía de Medellín, que será entonces este jueves, y ya les advertíamos que será necesario, por supuesto, hacer unos cierres viales en un perímetro cercano al sitio de la implosión, cierres que comenzarán a las 9 de la mañana y avanzarán hasta las 11. Hablemos de esa demolición controlada en detalle con la directora del DAGRED, Laura Duarte. Directora, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás, Felipe, y toda la mesa? Bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Listo entonces, ya quedó el calendario confirmado, el cronograma, y será este jueves en la mañana. ¿Todo está preparado, todo listo para ese proceso? Sí, así es. Después de pasar por varios trámites importantes en los cuales la Aeronáutica Civil también tenía que dar visto bueno respecto al tiempo que se va a usar, porque también es importante saber que se pueden desviar algunos de las avionetas y de las aeronaves que puedan pasar por el lugar, por la seguridad también adicional de todo el proceso de los explosivos, que sabemos muy bien que tienen un procedimiento especial en cuanto al ejército, y esto también pues llevó a escoger el lugar, la fecha y la hora exacta para que se pudiera dar todo. Y hay tranquilidad respecto al proceso de ingeniería y técnica, pues Atila es la empresa colombiana más experta en estos asuntos y ya lo ha hecho en Medellín. Así es, 67 explosiones lleva ya, y es una empresa muy idónea con una experiencia bastante importante tanto en la ciudad como por fuera. Es muy posible que con la definición de la fecha y saber que ya estamos a unas horas de eso estén más tranquilos los habitantes de Interclub, por lo menos que respiren de manera más tranquila, porque tal vez prontamente podrán regresar. Don Javier Saldaña, propietario de Interclub. Javier, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Más tranquilos, con esta fecha clara, sabiendo que el proceso de implosión ya está a unas horas. ¿Cuál es la situación de ustedes, los residentes retirados temporalmente de Interclub? Sí, la noticia nos llegó ayer en la mañana por el video de la doctora Laura y fue verdad baldado de agua fresca frente a toda esta situación. Estuvimos extremadamente en circunstancias muy extenuantes, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que no teníamos certeza. O sea, el principal problema era la certeza de saber cuándo íbamos a volver a nuestro hogar. Pero con el video de ayer, con el comunicado oficial de la doctora Laura, pues ya quedamos un poco más tranquilos en el sentido de que ya sabemos cuándo. Bueno, pues exactamente cuándo no sabemos, porque pues hay unas condiciones posteriores para llegar, pero el final de esta pesadilla pues ya lo vemos bastante más cerca. Directora, precisamente esa situación de Interclub, aunque la más extrema es la de los habitantes de Interclub, pero también va a haber evacuaciones preventivas en otras unidades. ¿Cómo va a ser ese proceso? Sí, así es. Tenemos un polígono de seguridad de 200 metros. Esto incluye edificaciones como son Altos del Poblado, Living, Yerbabuena, Milano, entre otros, que ya se han hecho un trabajo social importante de comunicación y de trabajo. Sin embargo, son estas edificaciones que también serán evacuadas de forma preventiva, pues respecto, digamos, al día, serían 3 horas antes, y básicamente la idea posterior a esta implosión, luego de que baje la nube de polvo, es que en aproximadamente unas 48 horas posterior a esta implosión y que se pueda remover todos los residuos que queden, sobre todo en la parte vial, porque también hay que recordar muy bien de que esta edificación está muy pegada hacia esta vía, y esto podría también tener un concepto de viabilidad respecto a posterior a la implosión, para que ellos puedan retornar, para que los habitantes de Interclub, que hay que aclarar, son en estos momentos las víctimas actuales, porque si bien hace 9 años eran los propietarios y quienes habitaban Continental Towers, en este momento quienes más se han visto afectados por esta demolición controlada
ha sido Interclub. Es por esto que para nosotros la prioridad es que ellos puedan retornar y pasen Navidad en casa. Directora, justamente le quiero hacer hincapié en eso porque con la inquietud que nos plantea el señor Javier, ¿tienen ustedes un estimado de cuándo ya puedan estar ellos nuevamente retornando a esos apartamentos en Interclub? Sí, hemos trabajado de la mano con el Consejo de Copropietarios junto con la administración. Ellos han ayudado a co-crear en conjunto también como cuál va a ser este procedimiento, porque la idea es que no al momento en que se decida ya pueden retornar, no lo hagan todos al tiempo, sino hacerlo de manera controlada para que no vaya a haber ningún tipo, pues digamos como de novedad o demás, porque hay un tiempo necesario, sobre todo dedicado más que todo a la limpieza, ¿cierto? Por todos los residuos que van a quedar en el lugar. Estamos en conversación a esta hora con Laura Duarte, la directora del DAGRED Medellín, y también con Javier Saldaña, propietario de Interclub. Juan, iba usted con la pregunta. Sí, don Javier, ¿qué expectativas tienen ustedes? Usted lo decía, y lo decía la doctora Laura también, está la implosión, hay que esperar, pero ¿qué expectativas tienen ustedes? ¿Qué les han dicho? Aprovecho de una vez con la doctora para que hablen cómo va a ser ese hecho posterior, cuándo podrían volver ustedes, ¿qué les han dicho con relación a regresar a sus apartamentos, don Javier? Pues la verdad toca construir sobre lo destruido, en el sentido de que, bueno, hablo de mi caso personal, teníamos un apartamento con varias cosas, entre ellos un huerto urbano, entonces el huerto urbano prácticamente falleció, murió, se quemó, se destruyó, claro. Entonces toca empezar desde cero, sí. Nada, pues primero volver con lo poquito que sacamos, porque solo sacamos ropa para 15 días, y segundo, pues, al dejar todo este episodio atrás, eso es lo que más nos interesa ahora. Doctora, ¿qué decirle a Javier y a todas estas personas que nos están viendo a esta hora? Porque, claro, es la implosión el jueves 8 de diciembre y ellos podrán volver inmediatamente o hay que esperar otra revisión. Posterior a la implosión, lo que se quiere es iniciar, digamos, unas labores de aseo que ya están contempladas con la administración, pero posterior a esto lo que sigue es una evaluación por parte de los ingenieros del equipo técnico del DAGRED, precisamente para dar un concepto de viabilidad respecto a Interclub, dado que este siempre ha sido uno de los grandes temores por parte de los habitantes de Interclub, y la idea es que posterior a ello se pueda tener la tranquilidad de que el edificio no tiene ninguna afectación estructural posterior a la implosión. Javier, usted ya nos comentaba la situación que le ha tocado vivir, pero para que tengamos un contexto para las personas que pues no están al tanto de lo que sucede con Interclub, recordemos por favor ustedes desde cuándo tuvieron que salir de sus apartamentos y cuál ha sido la situación que han tenido que vivir. La orden de evacuación fue el 9 de septiembre de este año. De hecho, fue una orden de evacuación emitida en menos de 24 horas. Es decir, el viernes 9 de septiembre llegamos de trabajar a nuestros hogares y nos llegamos con la orden de evacuación. De partir de ahí, el DAGRED se puso en informarnos todas las circunstancias que creo que ya la mayoría ya conocen, y nos dieron la orden de evacuación posiblemente para aproximadamente 15 días. Entonces, algunos vecinos, dentro del pánico de la evacuación por el inminente riesgo de colapso, según el DAGRED, sacaron todos sus trasteos. Otros pues hicimos caso a las recomendaciones de los empleados del DAGRED en ese momento y sacamos elementos de enseres para 15 días y buscamos sitios de acogida. En mi caso personal, no soy de la ciudad, junto con mi esposa embarazada, recorrimos Medellín en distintas locaciones, dado de que pues no teníamos una fecha fija cuando volver, no sabíamos en qué momento tener un arriendo o un domicilio fijo. Entonces pues la incertidumbre durante esos 3 meses fue alta, en el sentido de que no teníamos idea cuándo iba a ser la fecha de volver. Y como le digo, pues solamente tenemos los enseres y lo que alcanzamos a meter el carro. Bueno, ahí está pues la situación que están atravesando y esperamos que prontamente puedan retornar a sus apartamentos. Directora, este caso de Continental Tower sin duda marca un precedente porque llevaban muchos años los vecinos solicitando pues que se hiciera algo. Finalmente esta administración decide hacerlo a través de una declaratoria de calamidad pública. La pregunta es si esta figura se puede usar para otras edificaciones. El caso Asensi, que también está siendo saqueado, que podría terminar también en problemas estructurales. ¿Qué evaluación han realizado ustedes desde la gestión del riesgo con otros edificios? Bueno, lo primero es decir que esto es un hito para la ciudad.
es importante y digamos que no solo desde el DAGRED sino desde la administración obviamente reconocemos las molestias que esto puede causar dada la evacuación, pero también es importante tener en cuenta que la declaratoria de calamidad pública ha sido la herramienta que nos ha permitido no solo gestionar recursos públicos para poder hacer este tipo de procedimientos, sino también en tiempo récord, porque todo lo que hemos logrado hacer han sido semanas de trabajo intenso y duro y agradecemos profundamente al Ejército Nacional quien ha trabajado de la mano con nosotros y ha hecho que todos estos permisos salgan en tiempo récord. Esta es una herramienta porque nosotros declaramos calamidad pública bajo el principio de precaución, el cual establece que aún sin tener toda la certeza científica se pueden tomar decisiones respecto al riesgo. Ustedes recordarán que entre agosto y comienzos de septiembre fue muy popular en los medios ver algunos videos relacionados con estos ya saqueos, digamos, tan fuertes que le estaban realizando a la propiedad de Continental Towers, dado que no tenían seguridad desde hace 2 años. Esto llevó definitivamente a unas fallas estructurales severas que, dado, digamos, el concepto de los ingenieros, era una inminencia respecto a Continental Towers. Tenemos 10 edificaciones más en riesgo, 10 edificaciones más enfermas que nos van a permitir a través de este procedimiento que estamos haciendo generar un decreto distrital que pueda tener una ruta marcada y muy clara, porque es importante recordar que todas estas edificaciones tienen licencia de construcción, es decir, tenemos que ir un poco más pasos atrás para que el DAGRED no asuma estos escenarios de riesgo cuando ya están materializados, sino que podamos hacer actividades de forma preventiva y de seguimiento, pero también es algo importantísimo y es cómo hacemos nosotros que el sector constructor cumpla de manera rigurosa los estándares que deben hacerse desde los diseños estructurales y también en el caso que no los hagan, pues poder tener los controles necesarios por parte de la entidad que le corresponda. Médica Duarte, directora del DAGRED, contestando preguntas. Mire, muchos clientes tienen inquietudes y muchos nos ven cerca al lugar de la demolición del 8 de diciembre. Janet Yepes, por ejemplo, dice: Juan, pregúntele por favor a qué horas volveríamos las otras unidades evacuadas. ¿Qué pasará si en los predios vecinos se encuentran aves o animales desorientados? Y la última, ¿se verá más afectada el hundimiento sobre Las Palmas por la implosión? Muchas gracias. Bueno, lo primero es que 3 horas antes va a iniciarse la evacuación preventiva de estas edificaciones que están cercanas y retornarán, voy a decir, alrededor de las 2, 3 de la tarde, principalmente cuando ya haya bajado la nube de polvo, que es una de las, digamos, de las cosas más de mayor molestia, porque en términos generales la implosión se da en segundos y ya luego el trabajo que sigue va a ser muy cercano al polígono como tal de seguridad. En cuanto a los animales, esta semana, ya a partir del día de hoy, ha iniciado las actividades ya de forma, digamos, activa frente al plan de manejo ambiental. Este plan de manejo ambiental lo que busca es ir detrás de cada una de estas madrigueras, nidos y demás que puedan ir encontrando y que puedan hacer, que puedan reubicar de manera temporal en algunos casos y otras de forma definitiva para que estos animalitos no vayan a tener ningún impacto. Sabemos que eventualmente van a haber algunas aves principalmente que van a tener alguna afectación, por eso estamos de manera articulada con el área metropolitana y con los Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín atentos a atender cualquiera de estos animales que puedan presentar alguna afectación por esta onda. ¿Y lo de la vía? Lo de la vía no tiene relación alguna, tenemos que tener presente que este hundimiento está relacionado con un movimiento en masa de grandes proporciones que se genera desde hace muchos años. Tengo entendido que uno de los primeros informes que tenemos es del 2004 en el DAGRED, entonces un movimiento en masa que va muy relacionado es a la quebrada Hierbabuena, que pasa cerca al hotel Interclub. Sí. Así. Intercontinental. Perdón, Intercontinental. 7:39. Javier tiene una pregunta para la directora. Javier. Hola, doctora. Sí, yo creo que, pues, con base en todo lo que hemos pasado y todo lo que ha sucedido, nos ha informado hasta el momento, yo creo que varios residentes tienen la pregunta en el sentido que si con el ASENTI se irá a ocurrir este mismo procedimiento, porque no veo que la medida de evacuación preventiva sea muy popular de aquí en adelante en caso de que el ASENTI se haga un procedimiento similar.
Digamos que este caso, como le decían, es un caso precedente, sin embargo no es la ruta de actuación. ¿Por qué? Porque Asensi, a pesar de que es una edificación que está en riesgo, que tiene fallas estructurales, no presenta en estos momentos, digamos, un colapso inminente o amenaza de ruina, como dice la ley. Y en este caso lo que sigue con ellos es, uno, poder trabajar en acciones legales mucho más contundentes, y es por esto que nos hemos articulado con la Secretaría General del Distrito de Medellín, precisamente dándole todas estas herramientas desde el DAGRED, porque es que les cuento algo, a nosotros desde el DAGRED nos dicen, sí, pero ustedes que tienen la información, ¿por qué no les exigen? Y resulta que allí es cuando la ley 1523 se queda un poquito o se limita un poco, porque nosotros desde el DAGRED hacemos es recomendaciones. Entonces, ¿a quién le correspondería? A las inspecciones de policía tener, digamos, una ruta mucho más clara que pueda exigirles a estas constructoras y sobre todo a todos estos actores relacionados con estas edificaciones en riesgo, para poderles exigir de forma ya bajo un procedimiento legal cumplir con la normativa. Directora, gracias. De acá al jueves al 8 vamos a estar muy pendientes para informar a nuestras audiencias de lo que va a ocurrir precisamente ese jueves en la mañana. Gracias por atendernos a esta hora y contarnos detalles, y esperamos que todo este proceso termine muy bien, como seguramente será. Gracias. Así es, muchísimas gracias a ustedes, y decirles que este es un espacio que nos da mucho aprendizaje, muchas lecciones. Después de Space, después de Bernavento, sigue el edificio Continental Towers, y son 10 edificaciones por las cuales continuamos para que todos los ciudadanos de Medellín estén en seguridad.